El notario me llamó con la voz temblorosa. Javier, tu apartamento de 750.000 euros ya no está a tu nombre. Tu hijo falsificó tu firma y lo puso a nombre de su suegro. Sentí cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Morales Vidal. Tengo 64 años y durante toda mi vida creí que entendía perfectamente el significado de la palabra familia. Fui arquitecto durante 40 años, construí edificios que todavía se levantan orgullosos en Valencia y después de quedarme viudo hace 16 años, dediqué cada gramo de mi energía a darle a mi hijo David todo lo que yo nunca tuve. Universidad privada, viajes al extranjero, contactos profesionales, un apartamento propio cuando se casó. Pensé que estaba construyendo un legado de amor y sacrificio. Qué equivocado estaba. Aquella tarde de abril de 2024 comenzó como cualquier otra. Eran las 4:30 cuando sonó mi teléfono. Carlos Navarro Prieto, el notario que había certificado la compra de mi apartamento en Valencia hace 15 años, nunca me llamaba sin motivo. Su voz tenía un peso que inmediatamente me puso en alerta. Javier, necesito que vengas a mi despacho urgentemente. O mejor aún, ¿puedo ir a tu casa? Es sobre tu apartamento de la calle Colón. Su tono no admitía discusión, y algo en mi estómago se retorció de una forma que no había sentido desde el día que perdí a mi esposa Clara. Carlos llegó 40 minutos después con un maletín de cuero gastado y una expresión que no le había visto jamás. Nos sentamos en mi salón, el mismo donde David había celebrado sus cumpleaños durante años, donde habíamos compartido cenas de Navidad, donde yo había creído que construíamos recuerdos felices. Han llegado documentos a mi notaría para un registro complementario, comenzó Carlos, sacando papeles de su maletín. Normalmente no revisaría esto personalmente, pero cuando vi tu nombre, algo me llamó la atención. Javier, conozco tu firma desde hace 30 años. Esta, señaló el documento, no es tu firma. Tomé los papeles con manos que comenzaban a temblar. Escritura de transferencia de propiedad. Mi apartamento de 750.000 euros, el que había comprado con el dinero de toda una vida de trabajo honesto, ya no aparecía a mi nombre. En su lugar leía claramente, Antonio Rubio Martín. ¿Quién es Antonio Rubio?, preguntó Carlos, aunque por la expresión en mi rostro debió intuir que yo sí lo sabía. Es el padre de Sofía, respondí con voz que no reconocí como mía. La esposa de mi hijo David, su suegro. Carlos asintió lentamente, confirmando lo que ambos ya sabíamos, pero ninguno quería decir en voz alta. La transferencia inicial se hizo en un cartorio de Gandía, no en mi notaría. Por eso no me enteré antes. Estos documentos llegaron a mi despacho solo porque se requería un registro complementario en Valencia. Javier, cuando vi esta firma falsificada, supe que debía avisarte inmediatamente. Esto es fraude documental. Me quedé mirando los papeles durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Mi hijo, mi único hijo. David, a quien había criado solo después de que un conductor borracho me arrebatara a Clara cuando él tenía solo 19 años. David, por quien trabajé 16 horas diarias durante años para pagarle la universidad privada que tanto deseaba. David, a quien nunca le negué nada. Necesito copias de todo esto, dije finalmente, sorprendido por la calma que escuché en mi propia voz. Tal vez era shock. Tal vez era que una parte de mí, una parte pequeña y dolorosa, ya había visto venir algo así. Carlos me entregó el expediente completo. También deberías saber que, según los registros, esta transferencia se procesó en marzo. Hace 6 semanas. Y hay algo más, Javier. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran pronunciarlas. Según los documentos, tú supuestamente estuviste presente en Gandía, acompañado de 2 testigos. Por supuesto, sé que eso es mentira. 2 testigos falsos. Un cartorio en otra comarca donde mi hijo tenía contactos a través de la constructora de su suegro. Esto no había sido un impulso.
Esto había sido planeado, meticuloso, deliberado. ¿Qué hago ahora?, pregunté, aunque ya estaba formulando un plan en mi mente. 40 años como arquitecto me habían enseñado algo fundamental. Antes de construir cualquier cosa, necesitas unos cimientos sólidos, y los cimientos de mi respuesta serían información completa y pruebas irrefutables. «Contacta a un abogado especializado en derecho penal y civil», respondió Carlos. «Esto es falsificación de documentos, usurpación, estelionato. Son delitos graves, Javier, pero necesitas moverte rápido y sobre todo con inteligencia. No confrontes a tu hijo todavía. Primero, reúne todas las pruebas posibles». Cuando Carlos se fue, me quedé sentado en el silencio de mi apartamento, mirando esos documentos que certificaban el robo más doloroso que había experimentado jamás. No me habían robado solo un bien material, me habían robado la ilusión de que el amor de un padre podía construir el carácter de un hijo. Me habían robado la tranquilidad de creer que el sacrificio valía la pena. Me habían robado la certeza de que conocía a la persona que había criado. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Una claridad fría y precisa reemplazó al dolor inicial. Si David había planeado esto con tanta meticulosidad, yo respondería con una estrategia aún más implacable, no con venganza impulsiva, sino con inteligencia calculada. Durante años me había subestimado, viéndome como el viejo avarento que solo sabía trabajar y ahorrar. Ahora descubriría exactamente quién era Javier Morales cuando alguien amenazaba todo por lo que había trabajado honestamente. Tomé mi teléfono y llamé a Miguel Ortega Serrano, el mejor abogado penalista que conocía. Luego, contraté a un investigador privado. Durante los siguientes 10 días, actuaría como si no supiera absolutamente nada. Sonreiría si era necesario. Mantendría la fachada del padre ingenuo. Porque la primera regla de la guerra me había enseñado la vida, es que tu enemigo nunca debe saber que estás preparado para la batalla hasta que sea demasiado tarde para que él pueda defenderse. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles de mi vida, no por lo que hacía, sino por lo que tenía que fingir no saber. Cada mañana me despertaba con el peso de la traición presionando mi pecho, pero me obligaba a actuar con normalidad absoluta. Miguel Ortega Serrano, el abogado que contacté esa misma noche, fue categórico. «Javier, no reveles nada todavía. Necesitamos construir un caso hermético. Si David sospecha que sabes, destruirá pruebas o intentará revertir la operación fingiendo arrepentimiento». El segundo día contraté a Rodrigo Fuentes Salas, investigador privado recomendado por Miguel. Rodrigo tenía 52 años. Había trabajado 20 años en la Policía Nacional antes de establecerse por su cuenta y tenía esa mirada penetrante de quien ha visto demasiada maldad humana para sorprenderse de nada. Cuando le mostré los documentos de la transferencia fraudulenta, simplemente asintió y dijo: «Esto huele a conspiración familiar. Dame una semana y te traeré todo lo que necesitas». Mientras Rodrigo trabajaba en las sombras, yo me dediqué a revisar meticulosamente mi propia vida. Fui hasta el banco donde guardaba mi cofre de seguridad, ese donde había depositado todos los documentos importantes desde que compré el apartamento en 2009. Escrituras originales, recibos de pagos, certificados de titularidad, todo estaba ahí, intacto y seguro. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. 6 meses atrás, en octubre de 2023, David había venido a mi apartamento con una solicitud que en su momento me pareció conmovedora. «Papá, estoy organizando todos mis papeles financieros y legales. Sofía me está ayudando porque ella es muy ordenada con estas cosas. ¿Podrías prestarme copias de tus documentos? Quiero usar tu sistema como modelo. Siempre has sido tan meticuloso». Me sentí orgulloso. Pensé que finalmente mi hijo valoraba las lecciones de responsabilidad que intenté inculcarle. Le di acceso a mi archivador personal, ese que guardaba en el estudio de mi casa. Ahora, revisando ese mismo archivador, descubrí que faltaban exactamente las copias que él necesitaría para falsificar documentos. Copia de mi DNI, copia de la escritura del apartamento, hasta una copia de mi firma en varios contratos antiguos.
Todo había desaparecido. David no vino a aprender de mí. Vino a robarme las herramientas de mi propia destrucción. Rodrigo cumplió su palabra. El séptimo día apareció en mi casa con un expediente que documentaba cada paso de la operación criminal. David había visitado el cartorio de Gandía 3 veces durante el mes de marzo. La primera vez, el 5 de marzo, fue para consultar procedimientos. La segunda, el 12 de marzo, presentó documentación preliminar. La tercera, el 19 de marzo, completó la transferencia fraudulenta con 2 testigos que Rodrigo identificó como conocidos de la constructora de Antonio Rubio, empleados menores a quienes probablemente pagaron 1.000 o 2.000 euros por firmar declaraciones falsas. Pero hay más, dijo Rodrigo extendiendo fotografías sobre mi mesa. Tu hijo ha estado reuniéndose regularmente con Antonio Rubio cada viernes por la tarde durante los últimos 4 meses. Siempre en el mismo restaurante de Alboraya, siempre en una mesa discreta del fondo. He conseguido grabar algunas de sus conversaciones. Me entregó un dispositivo de audio. Prepárate, Javier. Lo que vas a escuchar no será fácil. Presioné play. La voz de mi hijo, clara e inconfundible. Antonio. Este viejo nunca va a cambiar. Es un obsesivo del ahorro que no sabe disfrutar la vida. Tiene propiedades y dinero guardado que ni siquiera usa. Nosotros merecemos eso más que él. La respuesta de Antonio fue peor. Tranquilo, hijo. Cuando tengamos el apartamento a mi nombre, podemos alquilarlo por 2.000 euros mensuales. Tu padre ni siquiera lo usa. Está desperdiciando un activo valioso. Hijo. Antonio lo llamaba hijo y David lo aceptaba con naturalidad. Apagué la grabación porque sentí que si seguía escuchando, algo dentro de mí se rompería de forma irreparable. Pero necesitaba información completa. Así que obligué a Rodrigo a reproducir todo. Hubo más conversaciones. David quejándose de que yo era tacaño porque no le regalé un coche nuevo cuando se casó, solo le presté 30.000 euros sin intereses que aún no había devuelto. Sofía riéndose diciendo que su padre, Antonio, sí sabía ser generoso de verdad, que le había regalado un estudio completo de diseño valorado en 50.000 euros. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera, saqué mi laptop y revisé todos los extractos bancarios de los últimos 2 años. Los patrones eran claros una vez sabías qué buscar. David había dejado de aceptar mis invitaciones a almorzar desde enero de 2024. Cada vez que yo proponía vernos, tenía excusas: trabajo acumulado, viaje con Sofía, compromisos familiares con la familia de Sofía. Nunca decía mis suegros. Siempre era mi familia política o directamente la familia de Sofía, como si yo hubiera dejado de ser su familia. Entonces llegó el recuerdo más doloroso, Navidad de 2023. David había insistido en que celebráramos en casa de los Rubio. Yo accedí porque pensé que era importante para él mantener buenas relaciones con su familia política. La cena fue incómoda desde el principio. Antonio presidía la mesa como un patriarca satisfecho, contando historias de sus éxitos empresariales, de cómo había construido su constructora desde cero. Sofía lo miraba con adoración. Y David, mi hijo, en un momento que ahora entiendo fue deliberadamente cruel, levantó su copa y dijo: «Brindo por Antonio, el padre que siempre quise tener. Un hombre que sabe vivir, que disfruta su éxito, que no tiene miedo de gastar en su familia». Todos rieron. Yo forcé una sonrisa pensando que era una broma de mal gusto motivada por el vino. Pero Antonio respondió: «Gracias, David. Tú eres el hijo que cualquier hombre desearía tener. Inteligente, ambicioso, con visión de futuro». Me miró directamente cuando dijo eso, como midiendo mi reacción. Ahora comprendo. Ya estaban planeando robarme. Esa declaración pública fue tanto una humillación calculada como una forma de establecer su narrativa. Antonio como el padre bueno, yo como el padre deficiente. Miguel Ortega me llamó al 10º día. «Javier, tengo toda la información legal que necesitamos. Rodrigo ha hecho un trabajo excepcional. Ahora viene la parte delicada. Necesitamos que tu hijo confirme sus intenciones. Necesitamos que declare, preferiblemente grabado,
que efectivamente realizó esta transferencia conscientemente. ¿Estás listo para confrontarlo? Respiré profundo. Estoy listo, pero lo haremos a mi manera. Voy a organizar una cena. David, Sofía y Antonio. Los quiero a los tres juntos, relajados, confiados, y quiero que se condenen con sus propias palabras. Durante esos 10 días de investigación silenciosa, había aprendido algo fundamental. Mi hijo no me robó por necesidad, me robó por desprecio, y ese desprecio, irónicamente, sería su perdición. Reservé mesa en el restaurante Alameda, uno de los más elegantes de Valencia, para el viernes 20 de abril de 2024 a las 9 de la noche. Llamé personalmente a David esa mañana, usando el tono tranquilo y paternal que él esperaba de mí. Hijo, hace tiempo que no compartimos una cena familiar. Me gustaría invitarlos a ti, a Sofía y también a Antonio. Considéralo una forma de fortalecer lazos familiares. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si David estuviera evaluando alguna trampa, pero finalmente aceptó con entusiasmo sospechoso. Claro, papá, nos encantaría. Antonio estará feliz de acompañarnos. Miguel Ortega llegó al restaurante 30 minutos antes que yo, ocupando una mesa estratégicamente ubicada a 6 metros de la mía, con ángulo visual perfecto, pero suficientemente discreta para no llamar la atención. Llevaba periódico y laptop, interpretando el papel de empresario cenando solo. En mi bolsillo derecho del saco llevaba una grabadora digital de última generación que Rodrigo me había conseguido, tan pequeña como una memoria USB, pero con capacidad de captar conversaciones en un radio de 5 metros con claridad perfecta. David, Sofía y Antonio llegaron juntos a las 9:15. Los observé acercarse desde mi posición en la mesa y algo en su lenguaje corporal me reveló todo lo que necesitaba saber. Caminaban con la confianza de quienes creen haber ganado una batalla que el oponente ni siquiera sabe que está librando. Antonio venía en medio, con David a su derecha y Sofía a su izquierda como un patriarca flanqueado por sus herederos. «Javier, qué detalle invitarnos a este lugar», dijo Antonio mientras se sentaba, ocupando la silla principal frente a mí con naturalidad ensayada. David y Sofía se acomodaron a sus costados. Nadie se sentó junto a mí. La geometría de la mesa ya establecía las alianzas. Pedimos vino tinto de reserva, entrantes variados, platos principales elaborados. Mantuve conversación ligera durante los primeros 20 minutos. Preguntas sobre el trabajo de David, elogios al negocio de Antonio, interés cortés por los proyectos de diseño de Sofía. Me comporté exactamente como el padre ingenuo y desconectado que ellos creían que era. Los vi relajarse progresivamente, el vino aflojando sus lenguas, la comida excelente bajando sus defensas. Fue después del plato principal cuando decidí lanzar la pregunta que cambiaría todo. Con tono casual, casi distraído, como quien comenta el clima, dije: «Por cierto, David, ¿sabes algo sobre una transferencia de propiedad de mi apartamento de la calle Colón? Me llegó una notificación algo confusa del registro». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos vi pasar por el rostro de mi hijo una secuencia completa de emociones: sorpresa inicial, cálculo rápido y finalmente algo que nunca había visto en él: desprecio puro y destilado. «Ah, eso», respondió David, y el tono despreocupado de su voz fue como un cuchillo. «Sí, papá. Hice una transferencia del apartamento. Lo puse a nombre de Antonio». Tomó un sorbo de vino, sosteniéndome la mirada con una frialdad que no reconocí. «Considéralo un regalo para mi verdadero padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del restaurante como una sentencia. Sofía sonrió. Antonio se reclinó en su silla con expresión satisfecha, y yo, manteniendo el control que había practicado durante 10 días, simplemente pregunté: «¿Tu verdadero padre?» «Exactamente», confirmó David, y ahora su voz adquirió un filo cortante que nunca le había escuchado. «Antonio me ha enseñado más sobre la vida en 3 años que tú en 35. Me ha mostrado cómo disfrutar del éxito, cómo vivir realmente en lugar de simplemente existir contando monedas como un avaro obsesionado». Sofía decidió participar en ese momento,
inclinándose hacia adelante, con expresión de quien finalmente puede decir verdades largamente reprimidas. Javier, con todo respeto, usted nunca entendió a David. Mi padre sí lo entiende. Mi padre le regaló el estudio de diseño donde trabajo. Pagó nuestra luna de miel en las Maldivas. Nos ayuda mensualmente con gastos sin esperar nada a cambio. Usted solo habla de ahorros, inversiones, responsabilidad. Es agotador. El apartamento estaba desperdiciado en tus manos, agregó David, y ahora gesticulaba con las manos como hacía cuando se apasionaba con algún tema. Un inmueble de 750.000 euros que ni siquiera usas, que podrías estar rentando por cantidades significativas, y tú simplemente lo dejas ahí, vacío, como todo en tu vida. Vacío y sin propósito. Antonio finalmente habló, y su voz tenía esa textura untuosa de quien saborea una victoria. David tiene razón, Javier. Ese muchacho necesitaba una figura paterna que valorara la ambición, el crecimiento, el disfrute de los frutos del trabajo. Tú le enseñaste a temer al dinero. Yo le estoy enseñando a dominarlo. Cada palabra quedaba grabada con nitidez perfecta por el dispositivo en mi bolsillo. Cada declaración era una confesión adicional. Pero necesitaba más, necesitaba que explicitaran todo. ¿Y cómo exactamente realizaste esa transferencia, David? Pregunté con genuina curiosidad en mi tono. Tengo entendido que ese tipo de operaciones requieren presencia del propietario. Por primera vez, David vaciló. Solo un segundo, pero fue suficiente. Luego se encogió de hombros. Digamos que tengo contactos. Sofía conoce gente en el registro de Gandía a través de la constructora de Antonio. Facilitan procesos cuando es necesario. Falsificaste mi firma, dije, no como acusación, sino como simple constatación de hechos. Usé copias de tus documentos, corrigió David con petulancia. Documentos que tú mismo me diste acceso. Si fueras menos confiado o más inteligente, habrías sospechado cuando te pedí esas copias hace meses. Sofía rió, una risa ligera y cristalina que resonó en el restaurante. Fue demasiado fácil, la verdad. Mi padre dice que los hombres como usted, Javier, tan enfocados en trabajar honestamente y ahorrar como hormiguitas, nunca ven venir las jugadas inteligentes. El apartamento ya genera ingresos, reveló Antonio con orgullo evidente. Lo tengo alquilado a un ejecutivo extranjero por 2.200 euros mensuales. Dinero que finalmente está siendo útil en lugar de estar congelado en manos de alguien que no sabe aprovecharlo. Asentí lentamente, como absorbiendo información que me superaba. Los vi intercambiar miradas de satisfacción, creyendo que me habían derrotado sin que yo siquiera entendiera completamente cómo. Dejé que saborearan ese momento. Dejé que se sintieran invencibles. Entonces, con calma absoluta, me puse de pie. Dejé sobre la mesa suficiente efectivo para cubrir toda la cuenta con generosa propina. Los miré a los tres, memorizando sus expresiones de triunfo arrogante. Gracias por la honestidad, dije simplemente. Realmente aprecio que hayan sido tan directos sobre sus intenciones y métodos. Salí del restaurante sin mirar atrás. Miguel Ortega me siguió discretamente 5 minutos después. En mi bolsillo, la grabadora había capturado cada palabra, cada admisión, cada declaración incriminatoria. Esa noche, en mi apartamento, escuché la grabación completa 3 veces. No por masoquismo, sino por claridad estratégica. Mi hijo no me había robado por necesidad económica. Me había robado por convicción de superioridad moral. Y esa arrogancia, esa certeza de que yo era demasiado simple para comprenderlo, sería exactamente lo que destruiría su vida. Al día siguiente de la cena, sábado 21 de abril, Rodrigo Fuentes apareció en mi puerta a las 8 de la mañana con una caja llena de expedientes y un disco duro externo. Javier, conseguí algo que cambia completamente el panorama, anunció mientras extendía su laptop sobre mi mesa del comedor. Contraté a un perito informático certificado, uno que trabaja regularmente con la policía judicial. Recuperamos mensajes borrados del teléfono de David y también accedimos a respaldos de conversaciones en la nube de Sofía.
Lo que vi en esa pantalla durante las siguientes 3 horas me destrozó de formas que la cena del restaurante no había logrado. No eran simplemente mensajes recientes, era una cronología meticulosa de traición que se remontaba a noviembre de 2021, casi 3 años de conspiración sistemática. El primer mensaje que Rodrigo me mostró tenía fecha del 18 de noviembre de 2021. Era de un grupo de WhatsApp llamado Nueva Familia, integrado por David, Sofía y Antonio. David había escrito: «Hoy mi padre me sermoneó otra vez sobre gastar dinero en vacaciones. Es un viejo obsesivo que no entiende que la vida es para vivirla. Tiene propiedades y ahorros que ni siquiera disfruta. Ustedes son mi verdadera familia». La respuesta de Antonio fue inmediata: «Tranquilo, hijo. Los hombres de su generación no comprenden cómo funciona el mundo moderno. Se pasan la vida acumulando como ratas asustadas. Tú mereces más. Nosotros te daremos lo que él nunca pudo darte». Mensaje tras mensaje, conversación tras conversación, vi cómo se tejía la red. En enero de 2022, Sofía escribió: «Mi padre construyó un imperio desde cero. Tu padre solo guardó migallas contando céntimos. David, mereces un modelo paterno que valore la ambición, no el miedo». David respondió con emojis de aplausos. En marzo de ese mismo año, la conversación se volvió más oscura. Antonio sugirió: «Ese apartamento de tu padre en Valencia vale una fortuna y está desaprovechado. Algún día debería estar en manos de quien sepa rentabilizarlo». David contestó: «Algún día, Antonio, algún día». Rodrigo señaló la pantalla. Aquí es donde la idea criminal comienza a tomar forma concreta. Era agosto de 2022. David había escrito: «Vi documentos del apartamento cuando estuve en casa de mi padre. Está valorado en 750,000. Él nunca lo usa. Solo lo tiene ahí acumulando polvo mientras predica sobre responsabilidad financiera. Es patético». Antonio respondió: «¿Tienes acceso a esos documentos? Conozco gente en registros de propiedad. Si consigues las copias necesarias, podríamos explorar opciones». Tuve que levantarme y caminar hacia la ventana. Respirar. Procesar. Esto no había sido un impulso reciente. Habían estado planeando robarme durante más de 2 años, esperando el momento adecuado, recolectando piezas del rompecabezas. «Hay más», continuó Rodrigo con voz suave. «En octubre del año pasado, cuando David te pidió copias de documentos alegando que quería organizarse mejor, dejó registro de eso también. Me mostró mensajes del 23 de octubre de 2023. David había enviado foto de mi archivador abierto al grupo con el texto: «Misión cumplida. El ingenuo me dio acceso completo. Tengo copias de su DNI, escrituras, firmas en contratos. Dice que está orgulloso de que finalmente aprecie su organización». Las risas en formato de emoji que siguieron me hicieron sentir náuseas. Sofía había respondido: «Tu padre es tan predecible. Los tacaños siempre creen que todos quieren aprender a ser tan miserables como ellos». Antonio añadió: «Perfecto, hijo. Ahora solo necesitamos esperar el momento oportuno y procesar todo discretamente en Gandía. Mis contactos están listos». Pero lo más devastador vino después. Rodrigo abrió otra carpeta de mensajes, estos de febrero de 2024, justo 2 meses antes de ejecutar la transferencia fraudulenta. David había escrito un mensaje largo que parecía más una confesión o justificación personal. A veces me pregunto si debería sentir culpa por lo que planeamos hacer. Luego recuerdo todas las veces que mi padre me hizo sentir pequeño por querer disfrutar mi dinero. Recuerdo cómo después de que murió mi madre, él se convirtió en una máquina de trabajo sin emociones. Recuerdo todas las cenas de Navidad donde hablaba de ahorros en lugar de preguntarme cómo me sentía. Recuerdo que eligió ser rico en lugar de ser padre. No le debo nada. Ese mensaje me rompió de forma diferente a todos los anteriores, porque había verdad mezclada con la mentira. Cerré los ojos y me permití viajar mentalmente a diciembre de 2008, hace 16 años. Clara, mi esposa, había muerto en septiembre de ese año.
Un conductor borracho la arrolló cuando ella cruzaba una avenida después de salir del trabajo. David tenía 19 años. Estaba en segundo año de universidad. Yo tenía 48. El mundo se detuvo. Recordé cómo manejé ese duelo, enterrándome en trabajo, aceptando proyectos adicionales, trabajando 16, 18 horas diarias, porque cuando estaba ocupado, no tenía que enfrentar el vacío insoportable de nuestro hogar. Pagaba la universidad privada de David, le enviaba dinero mensual generoso, cubría todos sus gastos. Creí que eso era amor. Creí que proveer económicamente era suficiente demostración de afecto paternal. Pero las cenas de Navidad que David mencionaba en su mensaje, esas cenas donde yo hablaba de finanzas y planificación, ahora las veía con claridad dolorosa. Eran conversaciones donde yo me escondía detrás de números porque no sabía cómo hablar de emociones. David me preguntaba cómo estaba y yo respondía con estados de cuenta bancarios. Me preguntaba si extrañaba a mamá y yo le mostraba planes de inversión que asegurarían su futuro. Construí un patrimonio sólido. Garanticé seguridad financiera. Pero en algún momento dejé de construir conexión emocional. Y ahora, sentado frente a esa laptop viendo mensajes que documentaban 3 años de odio calculado, entendí que tenía responsabilidad en esta tragedia. No responsabilidad por el crimen que cometieron, eso era elección de David, pero sí responsabilidad por haber sido un padre emocionalmente ausente que creyó que el dinero compensaba la presencia. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, y su preocupación era genuina. No, respondí con honestidad, pero necesito ver todo hasta el final. Los últimos mensajes eran de marzo de 2024, documentando la ejecución del fraude. Coordinación de visitas al cartorio, pago a testigos falsos, celebración cuando la transferencia se completó. El 22 de marzo, David escribió: Hecho, el apartamento está oficialmente a nombre de Antonio. Mi padre ni siquiera sospecha nada. Finalmente la justicia prevalece. Rodrigo cerró la laptop. Tengo todo esto certificado por el perito digital. Es evidencia admisible en cualquier tribunal. Tienes suficiente para destruirlos legalmente, Javier. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Sí, los destruiría legalmente. Usaría cada mensaje, cada confesión, cada prueba de premeditación. Pero también necesitaba destruir algo en mí mismo. La ilusión de que había sido un buen padre simplemente porque fui un buen proveedor. El lunes 23 de abril, Miguel Ortega me citó en su despacho de la Gran Vía con carácter urgente. Cuando llegué, encontré sobre su escritorio una montaña de documentos bancarios, extractos de inversión y carpetas etiquetadas con códigos alfanuméricos. Su expresión era extraña, mezcla de preocupación y algo que parecía casi diversión. Javier, necesitaba revisar tu situación patrimonial completa antes de proceder legalmente, comenzó, señalando los documentos. Quería asegurarme de que no hubiera otras vulnerabilidades que David o Antonio pudieran explotar. Y descubrí algo extraordinario. Hizo una pausa dramática. Tu hijo cree que te robó tu activo más valioso. No tiene idea de cuán equivocado está. Abrió la primera carpeta. Según mis investigaciones y los documentos que me proporcionaste del banco, además del apartamento de 750.000 euros, posees 400.000 euros en fondos de inversión diversificados distribuidos en 3 entidades diferentes. 200.000 euros en títulos públicos de deuda española. Y esto es lo más interesante. Abrió otra carpeta con sello de confidencialidad. 300.000 euros en una cuenta de Andorra que abriste hace 12 años como reserva de emergencia. Los números flotaban frente a mí. Nunca los había sumado todos juntos de esta manera. 400.000 más 200.000 más 300.000. 900.000 euros que David desconocía completamente, más el apartamento que intentó robar. 1.650.000 euros en total. ¿Cómo es posible que David no supiera nada de esto?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Miguel sonrió con ironía profesional. Porque fuiste extremadamente discreto con tus finanzas.
En todas las conversaciones familiares, solo mencionabas tu cuenta de ahorros del Banco Santander con 80.000 euros. Esa era la única cuenta que David conocía. El resto de tus inversiones las gestionabas de forma absolutamente privada, casi obsesivamente confidencial. Recordé entonces mi filosofía financiera. Después de perder a Clara, desarrollé una paranoia sobre la seguridad económica. Diversifiqué todo. Nunca puse todos los huevos en la misma canasta. Mantuve cuentas en diferentes bancos, inversiones en diferentes instrumentos, incluso esa cuenta en Andorra que abrí pensando en protección ante crisis económicas. Nunca hablaba de eso con nadie, ni siquiera con David. Mi silencio financiero, que él interpretaba como avaricia mezquina, en realidad era estrategia de protección. «Hay algo más», continuó Miguel, y su tono se volvió serio. Rodrigo interceptó comunicaciones recientes entre Antonio y un gestor bancario corrupto. Estaban intentando falsificar una procuración amplia a tu nombre para acceder a tus cuentas del Santander. Querían vaciarte completamente, Javier. El apartamento era solo el principio. Me mostró correos electrónicos impresos. Antonio había contactado a un tal Ernesto Vega, empleado de ventanilla del Santander en Gandía, el mismo que facilitó contactos para la transferencia fraudulenta del inmueble. En mensaje del 15 de abril, Antonio escribía: «Ernesto, necesito que prepares documentación para procuración bancaria. Mismo sistema que usamos para el apartamento. El viejo tiene 80.000 en esa cuenta. Quiero acceso total». La respuesta de Ernesto era escalofriante en su banalidad criminal. «Dame una semana. Con la firma falsificada que ya tenemos de la escritura del apartamento, puedo replicarla en documentos de procuración. 3.000 euros y la cuenta es tuya». Si Carlos Navarro no me hubiera alertado cuando lo hizo, en 2 semanas más, Antonio habría vaciado mi cuenta de ahorros. Y probablemente habrían seguido investigando hasta descubrir las otras inversiones. El plan era destruirme financieramente de forma sistemática. «Tu discreción te salvó», observó Miguel. «Si hubieras sido más abierto sobre tu situación patrimonial real, habrían ido tras todo desde el principio. Tu supuesta avareza, ese defecto que David tanto criticaba, fue tu mejor protección». La ironía era casi poética. Mi hijo me acusaba de ser tacaño, de acumular sin disfrutar. Pero esa acumulación silenciosa, esa compartimentalización obsesiva de activos, significaba que cuando intentó robarme, solo pudo acceder a una fracción de lo que realmente poseía. Robó 750.000 creyendo que me dejaba en ruina. No sabía que me quedaban otros 900.000 que él nunca sospechó que existían. «¿Qué hacemos con esta información?», pregunté. Miguel se reclinó en su silla, juntando las manos bajo el mentón en gesto pensativo. «Estratégicamente, no revelamos nada todavía. Dejamos que David, Sofía y Antonio crean que lograron su objetivo. Mientras tanto, bloqueamos preventivamente todas tus cuentas con órdenes judiciales que impedirán cualquier movimiento fraudulento adicional. Cuando lleguemos a juicio, la revelación de tu patrimonio real será devastadora para su narrativa». Asentí, comprendiendo la jugada. Ellos construyeron su justificación moral en la idea de que yo era un avaro que desperdiciaba recursos. Cuando descubrieran que tenía un patrimonio considerable que manejaba responsablemente sin alardear, su historia de redistribución justa se derrumbaría. Quedarían expuestos como simples ladrones motivados por codicia, no por algún sentido distorsionado de justicia familiar. «Hay una última cosa que debes saber», añadió Miguel, abriendo un sobre manila. Rodrigo rastreó movimientos financieros de Antonio. Su constructora no está tan sólida como aparenta. Tiene deudas por 300.000 euros con proveedores, 2 préstamos bancarios morosos y está en negociaciones desesperadas con Hacienda por evasión fiscal. El apartamento que te robó no era para ayudar a David. Era para salvarse él mismo de la quiebra. Esa revelación completaba el panorama. Antonio Rubio, el exitoso empresario que David admiraba tanto, el modelo paterno superior que supuestamente sabía vivir y disfrutar, estaba financieramente arruinado. Todo era fachada, los regalos ostentosos a Sofía, el estudio de diseño de 50.000 euros,
Probablemente los había financiado con deudas que ahora no podía pagar. Necesitaba mi apartamento desesperadamente. Y David, mi hijo, el gerente comercial que presumía tener visión financiera superior a la mía, no había investigado nada. Se dejó seducir por apariencias. Cambió a un padre solvente por un suegro quebrado, creyendo que estaba mejorando. Salí del despacho de Miguel con una claridad que no había sentido en semanas. No solo tenía pruebas para destruirlos legalmente, tenía recursos financieros que garantizaban que sin importar el resultado del juicio, yo estaría bien. Más que bien, podría reconstruir mi vida completamente si así lo decidía. Esa noche, solo en mi apartamento, abrí una botella de vino reserva que había guardado para alguna ocasión especial que nunca llegó. Brindé conmigo mismo, por la discreción que salvó mi patrimonio, por la paranoia financiera que David llamaba avaricia, por haber sido subestimado tan completamente que mis enemigos nunca vieron venir su propia destrucción. El martes 24 de abril recibí una llamada completamente inesperada. Era Raquel Díaz, mi exesposa y madre de David. Habíamos mantenido relación cordial después del divorcio en 2003, cuando David tenía 14 años. Nos separamos sin rencor, simplemente reconociendo que éramos incompatibles, y ella se había vuelto a casar 5 años después con un médico de Alicante. No hablábamos frecuentemente, pero siempre nos mantuvimos unidos en lo concerniente a nuestro hijo. Javier, necesito verte personalmente. Su voz sonaba temblorosa por teléfono. Es sobre David. Acabo de enterarme de algo horrible y no puedo creerlo. Quedamos en encontrarnos esa misma tarde en una cafetería del centro, lejos de miradas conocidas. Raquel llegó con evidentes signos de no haber dormido bien. Ojeras profundas, manos nerviosas, expresión de quien carga una culpa pesada. Ordenamos café y antes de que pudiera hablar, ella extrajo documentos de su bolso con urgencia casi maníaca. En febrero, David me pidió 15.000 euros prestados, comenzó, extendiendo transferencias bancarias sobre la mesa. Me dijo que era para un proyecto sorpresa tuyo, algo relacionado con una inversión que querías hacer, pero que necesitabas liquidez inmediata. Dijo que era urgente y que te sentiría avergonzado pedirme dinero directamente después de tantos años divorciados. Su voz se quebró. Le creí, Javier. Le transferí el dinero inmediatamente porque pensé que estaba haciendo algo bonito por su padre. Observé los comprobantes. 15.000 euros transferidos, el 14 de febrero, día de San Valentín. Qué irónico. Nunca recibí ese dinero, Raquel. Ni siquiera sabía que existía esa supuesta inversión. Ella se llevó las manos al rostro. Lo sé. Ayer llamé a David preguntándole cuándo ibas a devolverme el préstamo, porque necesito ese dinero para reformas en mi casa. Se puso nervioso, evasivo. Me dijo que tú estabas teniendo problemas financieros temporales y que le diera más tiempo. Pero su tono era falso, Javier. Lo conozco. Entonces llamé a Sofía directamente y ella me colgó el teléfono. Ahí supe que algo estaba terriblemente mal. Le conté todo. La transferencia fraudulenta del apartamento, las conversaciones recuperadas, la conspiración de 3 años. Raquel palideció progresivamente mientras hablaba, y cuando terminé, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Fracasé como madre, susurró. Criamos un ladrón, Javier. Un ladrón que roba a su propio padre. Criamos un hijo que tomó decisiones, la corregí suavemente. Malas decisiones, criminales, pero suyas. No carguemos con responsabilidad por sus elecciones adultas. Raquel se secó las lágrimas con rabia. Testificaré contra él si es necesario. Proporcionaré estos documentos como prueba de fraude adicional. David necesita enfrentar consecuencias reales, o nunca cambiará. Esa conversación me proporcionó algo inesperado. Una aliada con credibilidad absoluta. La madre testificando contra su propio hijo por principios morales tendría peso devastador en cualquier juicio. 2 días después, el jueves 26 de abril, Pablo Sanz, mi contador de confianza durante 15 años, me llamó alarmado. Javier, acabo de revisar mis registros porque algo me inquietaba.
el 12 de enero. David vino a mi oficina solicitando copias de toda tu documentación fiscal de los últimos 5 años. Dijo que era para ayudarte a organizarte mejor, que ibas a preparar un testamento y necesitabas tener todo en orden. Pablo continuó con evidente malestar. Le di copias de declaraciones de impuestos, certificados de propiedades, extractos fiscales. Pensé que estaba siendo un buen hijo ayudándote con trámites burocráticos. Ahora comprendo que estaba recopilando información para algo completamente diferente. Esa documentación explicaba cómo David conocía tan detalladamente mi situación patrimonial, o al menos la parte que quedaba reflejada en declaraciones fiscales. Por suerte, mis inversiones más significativas estaban estructuradas de forma que no aparecían en declaraciones estándar que Pablo manejaba. Necesito que prepares un informe certificado, le pedí, documentando exactamente qué solicitó David, qué justificación dio, qué documentos se le proporcionaron. Eso establecerá premeditación adicional. Pablo aceptó inmediatamente, avergonzado de haber sido manipulado, pero decidido a corregir su error involuntario. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Rodrigo Fuentes entrevistó a vecinos del edificio donde estaba ubicado mi apartamento de la calle Colón. Conseguimos testimonios de 5 residentes diferentes que confirmaron la misma historia. Durante marzo y abril, un hombre de 60 y tantos años, robusto, bien vestido, se presentaba como el nuevo propietario, cuando coincidía con vecinos en el ascensor o el portal. «Soy Antonio Rubio, ahora soy dueño del apartamento del 4º piso», les decía con naturalidad ensayada. El antiguo dueño, Javier, me lo transfirió porque ya no lo utilizaba. Incluso había entregado tarjetas de presentación de su constructora a 2 vecinos, diciéndoles que si necesitaban reformas, él les haría precios especiales entre vecinos. Una vecina del 5º piso, Teresa Molina, proporcionó el testimonio más valioso. Ese señor Antonio vino acompañado de una pareja joven a finales de marzo. Les escuché hablar mientras esperaban el ascensor. El hombre joven, que ahora sé que es su hijo David, decía: «Papá Antonio, cuando alquilemos este piso, vas a poder saldar tus deudas más urgentes». Y Antonio respondió: «Tranquilo, hijo, con 2.200 mensuales en 6 meses, recupero el equilibrio». Rodrigo había grabado ese testimonio en vídeo con autorización de Teresa. Era evidencia directa de que Antonio necesitaba el apartamento para resolver problemas financieros propios, no para redistribuir riqueza o enseñar lecciones de vida a David. En apenas 10 días desde aquella cena en el restaurante, había construido un caso legal devastador. Grabaciones de confesiones directas, mensajes recuperados documentando 3 años de conspiración, testimonios de la madre biológica de David, documentación de fraude financiero adicional, certificaciones del contador sobre recopilación premeditada de información y testimonios múltiples de vecinos confirmando que Antonio ya actuaba como propietario ilegítimo. Miguel Ortega revisó todo el material el domingo 29 de abril en su despacho. Extendió documentos, grabaciones, testimonios sobre su enorme escritorio como general, planificando batalla decisiva. «Javier, esto no es solo suficiente para ganar. Esto garantiza que los destruiremos completamente en tribunales. Tenemos prueba de conspiración criminal prolongada, fraude documental agravado, falsificación, usurpación. Las penas pueden alcanzar entre 2 y 6 años de prisión para cada uno, más indemnizaciones civiles que podrían superar 100.000 euros fácilmente». Me quedé mirando toda esa documentación. Meses de mentiras, años de resentimiento acumulado, traición meticulosamente planeada, todo expuesto bajo luz implacable de evidencia irrefutable. Mi hijo me había subestimado completamente. Creyó que era demasiado simple, demasiado confiado, demasiado desconectado para defenderme efectivamente. «Procede con todo», le dije a Miguel. «Quiero que se activen simultáneamente procesos criminales y civiles. Quiero bloqueos cautelares inmediatos sobre todos sus activos. Y quiero que esto sea público para que nadie más caiga en esquemas similares». El lunes 30 de abril de 2024,
Miguel Ortega activó lo que él llamaba Operación Martillo Judicial. A las 9 de la mañana, presentó simultáneamente 3 demandas en juzgados diferentes de Valencia. Querella criminal por falsificación documental y estela en el juzgado de instrucción número 7, demanda civil por daños morales y materiales en el juzgado de primera instancia número 12 y solicitud de medidas cautelares urgentes en el juzgado de lo mercantil. La jueza del caso criminal, Marta Serrano López, revisó el expediente durante 2 horas. Miguel me contó después que cuando terminó de leer las transcripciones de la grabación del restaurante y los mensajes recuperados, simplemente dijo: «Esto es uno de los casos de traición familiar más documentados que he visto en 20 años de carrera. Procedan con todo el peso de la ley». A las 3 de la tarde de ese mismo lunes, agentes judiciales se presentaron en 3 direcciones simultáneamente. En el domicilio de David y Sofía, para notificar la querella criminal y ejecutar embargo preventivo. En las oficinas de la constructora de Antonio Rubio para lo mismo, y en mi apartamento de la calle Colón, donde Antonio ya había colocado cartel de «Se alquila» con número de contacto de su inmobiliaria. David me llamó a las 4:17. Lo sé porque conservé registro exacto de ese momento. Su voz era una mezcla explosiva de pánico y rabia que nunca le había escuchado. «¿Qué demonios hiciste?», gritó sin saludos previos. «Acaban de embargar mi coche, bloquearon todas mis cuentas bancarias y me notificaron una querella criminal por 500.000 euros. ¿Estás loco? Soy tu hijo». Mantuve mi voz neutra, casi clínica. «Eres mi hijo que cometió fraude documental, falsificación y conspiración criminal. Las consecuencias legales son proporcionales a tus acciones. Fue solo un apartamento que ni siquiera usabas». Su desesperación era palpable. «No puedes destruir mi vida por esto. No fue solo un apartamento, David. Fue 3 años de conspiración. Fue robarle 15.000 euros a tu madre con mentiras. Fue planear vaciar mis cuentas bancarias. Fue presentar a Antonio como tu verdadero padre mientras me llamabas avaro y miserable. Cada mensaje, cada conversación, cada movimiento quedó documentado. Y ahora un juez decidirá tu castigo». Colgó sin despedirse. 30 minutos después, Sofía intentó contactarme. No respondí. Luego llegaron mensajes de Antonio, llenos de amenazas vacías sobre sus abogados y contactos influyentes. Los archivé como evidencia adicional. El miércoles 2 de mayo, el juzgado mercantil dictó medida cautelar, bloqueando todos los activos de los 3 investigados. David no podía vender su coche embargado. Sofía vio congeladas sus cuentas personales y la cuenta conjunta con David. Antonio descubrió que no podía mover ningún activo empresarial, ni cuentas, ni maquinaria, ni propiedades. La constructora quedó paralizada operativamente, pero la verdadera bomba explotó el jueves 3 de mayo, cuando mi apartamento fue oficialmente recuperado mediante orden judicial de desalojo inmediato del inquilino que Antonio había instalado. El ejecutivo extranjero, que pagaba 2.200 mensuales, encontró agentes del juzgado en su puerta explicándole que el contrato de alquiler era nulo porque quien se lo alquiló no era propietario legítimo. Antonio tuvo que devolver los 4.400 euros que había cobrado de renta por marzo y abril, más indemnizar al inquilino con 2.000 euros adicionales por daños y perjuicios del desalojo, 6.400 euros que no tenía. El viernes 4 de mayo, Pablo Sanz me informó algo que no había anticipado, pero que resultó devastador para David. «Javier, Recursos Humanos de la empresa donde trabaja tu hijo acaba de contactarme solicitando certificación sobre el proceso judicial. Por política corporativa, empleados bajo investigación criminal por fraude no pueden mantener cargos con acceso a información financiera confidencial». David fue suspendido sin sueldo ese mismo día. Su salario de 3.200 euros mensuales desapareció instantáneamente, y según cláusula contractual que probablemente nunca leyó, si resultaba condenado por delito relacionado con falsificación o fraude, el despido sería automático, sin indemnización. El lunes 7 de mayo llegó noticia inesperada. Sofía había sido repudiada públicamente
por su propia familia. Su madre, Carmela Campos, emitió comunicado en redes sociales familiares declarando: «Mi hija Sofía ha participado en actos criminales contra un anciano indefenso. Como familia rechazamos completamente su comportamiento y nos desvinculamos de cualquier responsabilidad. Nuestros valores no incluyen robar a padres o suegros». Los dos hermanos de Sofía, Marcos y Leticia Rubio, hicieron declaraciones similares. Marcos incluso ofreció testimonio voluntario a Miguel sobre conversaciones donde Sofía presumía del plan perfecto para quitarle propiedades al viejo tacaño sin que sospechara nada. El miércoles 9 de mayo, la constructora de Antonio perdió su contrato más importante. El ayuntamiento de Paterna rescindió acuerdo de urbanización valorado en 1.200.000 euros, citando riesgo reputacional inaceptable, tras conocerse públicamente el caso de fraude contra suegro anciano. La noticia apareció en el periódico Las Provincias con titular demoledor: «Empresario de la construcción acusado de robo familiar pierde contrato municipal millonario». Otros dos clientes privados cancelaron proyectos esa misma semana. Nadie quería asociarse con constructora cuyo dueño estaba procesado por falsificación documental. La reputación comercial de Antonio, construida durante 30 años, se desintegró en 10 días. El jueves 10 de mayo, el Banco Santander ejecutó acción que resultó final. Canceló todas las líneas de crédito de David, Sofía y Antonio, citando riesgo moral elevado por actividades fraudulentas documentadas. Antonio tenía 3 préstamos empresariales por total de 280.000 euros, que vencían en los próximos 18 meses. Sin capacidad de refinanciar y con activos bloqueados, la constructora entró técnicamente en quiebra. Miguel me mantuvo informado de cada desarrollo con reportes diarios. Javier, están colapsando sistemáticamente. David sin empleo ni acceso a fondos. Sofía aislada familiarmente y financieramente quebrada. Antonio enfrentando quiebra empresarial total, más proceso criminal que podría enviarlo efectivamente a prisión por tener antecedentes fiscales previos. El viernes 11 de mayo recibí notificación judicial más satisfactoria. El apartamento había sido devuelto oficialmente a mi nombre con anotación registral especial que impedía cualquier transferencia futura, sin comparecencia personal mía, ante notario con doble identificación biométrica. Carlos Navarro personalmente supervisó el registro, asegurándose de que nunca más alguien pudiera falsificar mi firma para robarme esa propiedad. Esa tarde, sentado en mi salón, calculé los daños que había infligido sin levantar nunca la voz, sin amenazar físicamente, simplemente usando la ley con precisión quirúrgica. En 11 días, desde la presentación de demandas, había destruido 3 vidas, no con venganza emocional, sino con consecuencias legales naturales de acciones criminales. David perdió empleo y reputación profesional. Sofía perdió familia y solvencia económica. Antonio perdió empresa, clientes y futuro comercial. Los 3 enfrentaban proceso criminal que podría resultar en condenas de prisión efectiva o, en el mejor caso para ellos, multas devastadoras y antecedentes penales permanentes. Y yo, el viejo avaro que supuestamente no entendía cómo funcionaba el mundo moderno, seguía con mi patrimonio intacto, mi dignidad restaurada y la satisfacción fría de haber demostrado que subestimar a alguien es siempre un error estratégico fatal. Las siguientes 3 semanas fueron como observar un edificio mal construido colapsarse piso por piso. No necesité hacer nada más allá de lo que ya había iniciado. La gravedad legal y social hizo el resto del trabajo por mí. El martes 15 de mayo, Rodrigo Fuentes me informó que David y Sofía habían puesto su apartamento en venta urgente. Necesitaban liquidez desesperadamente para contratar abogados defensores competentes, porque los abogados de oficio que se les asignaron inicialmente revisaron el caso y básicamente les dijeron que las pruebas eran tan abrumadoras que lo único negociable era la reducción de pena mediante confesión completa. El apartamento que compraron en 2020 por 220.000 euros, con hipoteca del 80%, ahora necesitaban venderlo por 190.000
para encontrar comprador rápido. Todavía debían 160.000 al banco. Después de comisiones inmobiliarias y gastos de cancelación hipotecaria, les quedarían tal vez 20.000 euros. Ni siquiera suficiente para pagar un abogado penalista decente durante un proceso que podría extenderse meses. El miércoles 16 de mayo sucedió algo que no anticipé, pero que reveló hasta qué punto Antonio había construido su imperio sobre deudas. La agencia tributaria ejecutó embargo administrativo sobre las cuentas empresariales de la constructora Rubio por evasión fiscal acumulada de 140.000 euros, correspondiente a ejercicios 2022 y 2023. Resultó que Antonio había estado declarando ingresos ficticios menores mientras movía dinero real a través de sociedades pantalla en paraísos fiscales. Hacienda investigaba desde hacía año y medio, pero cuando estalló el escándalo del fraude contra mí, aceleraron su propio proceso. Un criminal financiero raramente comete solo un tipo de delito. El jueves 17 de mayo, Leticia Rubio, hermana menor de Sofía, contactó directamente a Miguel Ortega solicitando reunirse conmigo. Miguel organizó encuentro en su despacho con todas las precauciones legales. Leticia tenía 29 años, trabajaba como enfermera y, según me explicó, siempre había mantenido distancia del estilo de vida ostentoso de su padre y hermana. «Señor Morales, vengo a pedirle perdón en nombre de mi familia», comenzó Leticia con voz firme pero emocionada. «No todos los rubios somos ladrones. Mi madre está devastada. Mis hermanos y yo crecimos creyendo que papá era exitoso honestamente. Ahora descubrimos que todo era humo. Deudas, fraudes fiscales y ahora esto». Hizo pausa. «Quiero testificar voluntariamente sobre conversaciones que escuché en diciembre pasado durante cena de Nochebuena». Miguel grabó su declaración. Leticia recordaba con precisión inquietante cómo Antonio, después de varias copas de cava, había brindado diciendo: «El año que viene seremos más ricos. Tengo plan perfecto para adquirir activo valioso sin gastar un euro». David y Sofía habían reído cómplices. Leticia en ese momento pensó que hablaban de algún negocio inmobiliario legal. Ahora comprendía que hablaban de robarme. El viernes 18 de mayo, el diario Levante EMV publicó artículo extenso sobre el caso. No mencionaban mi nombre por protección legal a víctima, pero identificaban claramente a conocido constructor valenciano de 62 años acusado de defraudar a suegro anciano mediante falsificación documental en complicidad con yerno. La fotografía de Antonio saliendo del juzgado ocupaba media página. El artículo incluía entrevistas con clientes que habían cancelado contratos. Un promotor inmobiliario declaró: «Si Antonio Rubio es capaz de robar a su propia familia política, ¿qué garantía tengo de que no me defraude a mí? La ética empresarial comienza con la ética personal». Esa publicación fue catastrófica para lo que quedaba de la reputación de Antonio. El lunes 21 de mayo, 3 empleados de su constructora presentaron demandas laborales por salarios impagos de 2 meses. La empresa no tenía liquidez. Antonio había usado dinero operativo para mantener apariencias de éxito mientras se hundía en deudas. El martes 22 de mayo, Sofía apareció en las oficinas de Miguel sin cita previa, desesperada. La recepcionista me llamó preguntando si autorizaba la reunión. Accedí por curiosidad morbosa. Miguel estuvo presente como testigo y grabó todo. Sofía entró con aspecto radicalmente diferente al de aquella cena arrogante del restaurante. Sin maquillaje elaborado, ropa simple, ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mí y durante 5 minutos completos simplemente lloró sin hablar. «Señor Morales, lo siento», dijo finalmente. «Siento todo. Mi padre me convenció de que usted era egoísta, de que el apartamento estaba desperdiciado. Yo solo quería que David fuera feliz. No pensé en las consecuencias legales. No pensé que era tan grave». Mantuve expresión neutra. «Sofía, ustedes planearon esto durante 3 años. No fue error impulsivo. Fue conspiración meticulosa. Falsificaron firmas, sobornaron testigos, manipularon registros, y cuando los confronté se rieron de mí. Mi matrimonio está destruido,
Continuó como si no me hubiera escuchado. David me culpa a mí y a mi padre de todo. Dice que nosotros lo manipulamos. Mi familia me repudió. Perdí todos mis clientes de diseño porque nadie quiere asociarse con criminal. Tengo 33 años y mi vida está terminada. Las consecuencias de decisiones criminales son proporcionales a los crímenes. Respondí sin emoción. No vine aquí buscando tu compasión. Viniste tú buscando la mía. Pero la compasión se ofrece a víctimas, no a perpetradores. Se levantó derrotada. En la puerta se dio vuelta. ¿Hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para que retire las demandas? Confesión completa ante juez, devolución de cada euro que costó este proceso legal y garantía de que nunca más se acercarán a mí o mi patrimonio, respondió Miguel antes de que yo pudiera hablar. Y aún así el proceso criminal seguirá su curso porque hay delitos que no se negocian. Sofía salió. Fue la última vez que la vi. El jueves 24 de mayo llegó noticia que cerró Círculo de Justicia. Ernesto Vega, el empleado bancario corrupto que facilitó contactos para la falsificación, fue arrestado por la Policía Nacional tras investigación interna del Santander. Encontraron evidencia de que había participado en al menos 7 operaciones fraudulentas similares durante los últimos 4 años, cobrando entre 2.000 y 5.000 euros por cada una. Su testimonio buscando reducción de pena confirmó cada detalle de cómo David, Antonio y él coordinaron la falsificación de documentos. Ernesto proporcionó mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y hasta grabaciones de reuniones clandestinas, donde Antonio le entregaba sobres con efectivo. El viernes 25 de mayo, exactamente 25 días después de activar la operación legal, Miguel me citó en su despacho con sonrisa que no le había visto antes. Javier, sus abogados defensores acaban de solicitar reunión de mediación. Quieren negociar acuerdo extrajudicial. Están rotos, asustados y desesperados. Han visto que el caso es inatacable. Ahora buscan minimizar daños confesando todo a cambio de recomendaciones de clemencia judicial. Miré por la ventana del despacho hacia la ciudad de Valencia, extendiéndose bajo el sol de mayo. 4 semanas atrás me sentía traicionado y vulnerable. Ahora observaba cómo 3 personas que me subestimaron completamente rogaban misericordia que no merecían. No hay acuerdo, dije con calma absoluta. Que enfrenten juicio completo con todo el peso de la evidencia. Quiero sentencia judicial formal, no arreglo privado. Esto necesita ser público para que otros padres sepan defenderse. El domingo 27 de mayo amaneció con lluvia persistente sobre Valencia. Estaba preparando café cuando sonó el timbre de mi apartamento a las 7 de la mañana. Miré por la mirilla y encontré a David en el pasillo, empapado, con aspecto de no haber dormido en días. Barba descuidada, ropa arrugada, ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. No por miedo físico, sino por precaución legal. Miguel me había advertido que cualquier encuentro sin testigos podría ser manipulado posteriormente. «Papá, por favor, necesito hablar contigo». Su voz era apenas un susurro quebrado. He estado toda la noche caminando bajo la lluvia, intentando encontrar las palabras correctas. Necesito que me escuches. Activé la grabadora de mi teléfono antes de responder. Todo lo que David dijera quedaría registrado. Habla desde ahí. Puedo escucharte perfectamente. ¿No vas a dejarme entrar? Soy tu hijo, papá. Tu único hijo. Eres el hombre que conspiró durante 3 años para robarme. Eres el hombre que llamó a otro padre su verdadero padre. Eres el hombre que se rió de mí cuando confesó su crimen. Esa definición es más relevante ahora que cualquier lazo biológico. David se apoyó contra el marco de la puerta como si las piernas apenas lo sostuvieran. Tienes razón en todo. Fui un monstruo. Pero papá, fue Sofía quien me manipuló. Fue Antonio quien plantó las ideas en mi cabeza. Ellos me convencieron de que eras egoísta, de que el apartamento estaba desperdiciado. Yo solo quería ser aceptado por la familia de mi esposa. Escuché esa narrativa con incredulidad casi divertida.
La clásica defensa del criminal arrepentido. Culpar a todos menos a sí mismo. Cerré la puerta, crucé al estudio y regresé con carpeta que había preparado exactamente para este momento. La había llamado mentalmente expediente de realidad. Abrí la puerta nuevamente, esta vez sosteniendo la carpeta. David, antes de que continúes reescribiendo historia, déjame mostrarte algo. Comencé a leer en voz alta, sosteniendo papeles donde él pudiera verlos pero no alcanzarlos. Mensaje tuyo del 18 de noviembre de 2021, hace 2 años y medio. Hoy mi padre me sermoneó otra vez sobre gastar dinero en vacaciones. Es un viejo obsesivo. ¿Te lo dictó Sofía? ¿Antonio escribió eso por ti? David palideció pero intentó mantener su versión. Estaba enojado ese día, pero... Espera, hay más, interrumpí. Mensaje del 28 de marzo de 2022. Ese apartamento de mi padre vale una fortuna y está desaprovechado. Él nunca lo usa. Otro del 15 de agosto. Mi padre es patético. Solo sabe acumular dinero como rata asustada. Octubre de 2022. Antonio tiene razón. Merezco padre que valore la ambición, no el miedo. ¿Sofía te obligó a escribir eso también? Papá, esos mensajes fueron... No he terminado, continué implacable. Pasé a otra página. Febrero de 2024. Tu mensaje más revelador. A veces me pregunto si debería sentir culpa por lo que planeamos. Luego recuerdo que mi padre eligió ser rico en lugar de ser padre. No le debo nada. David, esas son tus palabras, tu análisis, tu justificación moral. Nadie te manipuló para pensar así. Saqué más documentos. Aquí están los registros del cartorio de Gandía. Tú visitaste 3 veces. Tú presentaste documentos falsificados. Tú coordinaste con Ernesto Vega. Aquí está la grabación de la cena del restaurante donde dijiste, con tus propias palabras, «Es mi regalo para mi verdadero padre». Antonio me enseñó más en 3 años que tú en 35. ¿Sofía te puso una pistola en la cabeza para decir eso? David se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo del pasillo, llorando abiertamente. Lo siento, papá. Lo siento muchísimo. Cometí errores terribles, pero no puedes destruir mi vida por esto. Soy tu hijo. La familia perdona. La familia perdona errores, respondí con voz que sonó extrañamente calmada incluso para mí. Tropezar es error. Olvidar un cumpleaños es error. Llegar tarde es error. Conspirar durante 3 años para cometer fraude documental no es error, David. Es decisión. Es carácter. Es revelación de quién eres realmente cuando crees que no hay consecuencias. Perdí mi trabajo, sollozó. Sofía me dejó, no tengo dinero. Mi madre no me habla. Los Rubio me repudian. No me queda nada, papá. ¿Vas a dejarme en la calle? Esa pregunta contenía la expectativa que lo había definido toda su vida. Creer que sin importar qué hiciera, yo estaría ahí para rescatarlo. Como siempre había estado, pagando sus estudios, prestándole dinero, solucionando sus problemas. Pero esa versión de mí, el padre que priorizaba la paz sobre la dignidad, había muerto en aquella cena del restaurante. David, durante 35 años, te di todo lo que pediste. Universidad privada que costó 120.000 euros. Apartamento de 200.000 cuando te casaste, que nunca devolviste. Viajes, coches, contactos profesionales. Y durante todo ese tiempo, aparentemente, estabas catalogando cada acto de generosidad como evidencia de mi fracaso como padre. Me agaché para quedar a su altura visual, separados por el umbral de la puerta. Querías padre diferente. Querías a Antonio, el hombre que te enseñaba a vivir según tu definición de éxito. Perfecto. Ahora vive con esas decisiones. Descubre si Antonio te mantiene ahora que su constructora está quebrada. Descubre si Sofía te apoya ahora que está arruinada. Descubre quién eres cuando no tienes al padre tacaño rescatándote. No puedes hacer esto. Su voz adquirió tono desesperado, casi amenazante. Soy tu única familia. Si me abandonas, morirás solo. Esa amenaza reveló que aún no comprendía la magnitud de su error. Seguía creyendo que tenía algo que yo necesitaba.
su presencia, su compañía, su vaga promesa de afecto futuro. No entendía que esa mercancía había perdido todo su valor. David, ya estoy solo. Lo he estado desde que decidiste conspirar contra mí hace 3 años. Solo que yo no lo sabía. Ahora tengo la ventaja de la claridad. Prefiero soledad honesta a compañía traicionera. Me incorporé. El proceso judicial seguirá su curso. Enfrentarás las consecuencias legales completas de tus acciones. No habrá acuerdos, no habrá mediaciones, no habrá rescates de último minuto. Y cuando todo termine, cuando tengas tu sentencia y tus antecedentes penales, seguirás sin tenerme en tu vida, porque algunas traiciones son tan completas que no queda nada que salvar. «Te arrepentirás», gritó David poniéndose de pie. «Cuando seas viejo y enfermo y no tengas a nadie, te arrepentirás de haberme abandonado». «Ya soy viejo, David. Tengo 64 años, y la única enfermedad que tenía era creer que el sacrificio unilateral construye relaciones. Me curaste de esa ilusión. Debería agradecerte». Cerré la puerta suavemente, pero con firmeza. Escuché a David golpear 3 veces, luego llorar durante varios minutos, finalmente alejarse. Desde la ventana de mi salón lo vi caminar bajo la lluvia, hombros caídos, figura derrotada perdiéndose entre las calles mojadas de Valencia. Apagué la grabadora. Todo había quedado registrado. La tentativa de manipulación, las excusas vacías, la amenaza final. Si intentaba en juicio reclamar que buscó reconciliación sincera, tendría evidencia de lo contrario. Me senté en mi sofá y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no sentí dolor. Sentí algo diferente, liberación. El juicio comenzó el lunes 9 de septiembre de 2024 en la Audiencia Provincial de Valencia, Sala Tercera, bajo presidencia de la magistrada Marta Serrano López. Había transcurrido casi 5 meses desde aquella cena del restaurante donde todo comenzó. 5 meses durante los cuales David, Sofía y Antonio vieron sus vidas desintegrarse sistemáticamente mientras yo observaba con distancia clínica. La sala estaba llena. Prensa local, estudiantes de derecho, otros abogados interesados en jurisprudencia sobre fraudes familiares. Miguel Ortega había construido caso tan sólido que el juicio fue noticia incluso antes de comenzar. David entró flanqueado por su abogado de oficio, Julián Prats, joven recién salido de la universidad que claramente estaba abrumado por la magnitud del expediente. Sofía llegó sola. Su abogada privada había renunciado semanas antes al no recibir honorarios. Antonio compareció con Remedios Blasco, penalista veterana que cobró 50.000 euros adelantados, pero cuya expresión al revisar las pruebas dejaba claro que sabía que defendía lo indefendible. Yo me senté en primera fila de la sección de público con Miguel a mi lado. Cuando David me vio, apartó la mirada inmediatamente. Sofía me sostuvo la mirada 3 segundos antes de bajarla avergonzada. Antonio me miró con odio puro que no intentó disimular. La fiscal del caso, Carmen Navarro Ruiz, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en casos de fraude, presentó apertura devastadora. Señorías, lo que tenemos ante nosotros no es error pasional ni impulso momentáneo. Es conspiración criminal meticulosamente planificada durante 33 meses. Es traición familiar elevada a arte criminal y está documentada de forma tan exhaustiva que el único veredicto posible es culpabilidad absoluta en todos los cargos. Durante 3 días presentó evidencia. Las grabaciones del restaurante se reprodujeron en sala con audio perfecto. Escuchar nuevamente a David declarar que Antonio era su verdadero padre mientras jueces tomaban notas fue surrealista. Los mensajes recuperados se proyectaron en pantalla gigante, cronológicamente organizados, mostrando evolución de la conspiración desde resentimiento vago hasta plan criminal concreto. Rodrigo Fuentes testificó como perito privado, explicando metodología de recuperación de mensajes borrados. Carlos Navarro, el notario, testificó sobre cómo detectó la falsificación. Pablo Sanz detalló cómo David obtuvo documentación fiscal fraudulentamente. Raquel Díaz, mi exesposa, lloró en el estrado mientras describía cómo su propio hijo
la estafó 15.000 euros con mentiras elaboradas. El testimonio más impactante vino de Leticia Rubio, hermana de Sofía. Con voz firme, describió conversaciones familiares donde Antonio presumía tener plan perfecto para adquirir activo valioso sin gastar un euro. Cuando la defensa intentó desacreditar su testimonio argumentando conflicto familiar, Leticia respondió con dignidad aplastante: «Testificar contra mi padre y hermana es lo más difícil que he hecho en mi vida, pero permitir que crímenes queden impunes sería traicionar valores que mis padres supuestamente nos enseñaron». El cuarto día correspondió a las defensas. Fueron patéticas en su debilidad. El abogado de David argumentó influencia familiar tóxica y juventud inmadura, ignorando convenientemente que David tenía 35 años. La abogada de Sofía intentó pintarla como esposa sumisa que seguía órdenes de hombres dominantes, argumento destruido por mensajes donde ella activamente promovía el robo. Remedios Blasco, defendiendo a Antonio, intentó alegar malentendido cultural sobre propiedad familiar. Tesis tan absurda que la magistrada Serrano la interrumpió preguntando si realmente creía que los jueces aceptarían que robar apartamento de 750.000 euros era malentendido. David testificó intentando reconciliar narrativas contradictorias. Admitió participación, pero minimizó responsabilidad. «Reconozco que cometí errores graves», dijo con voz temblorosa, «pero mi padre era distante emocionalmente. Antonio me ofrecía lo que yo necesitaba». La fiscal Navarro lo destrozó en contrainterrogatorio, mostrándole sus propios mensajes donde claramente lideraba aspectos de la conspiración, donde calculaba valores del apartamento, donde coordinaba con empleado bancario corrupto. El viernes 13 de septiembre, después de deliberación de 4 horas, la magistrada Serrano dictó sentencia. La sala quedó en silencio absoluto. Habiendo revisado exhaustivamente la evidencia presentada, este tribunal encuentra a David Morales Torres, Sofía Rubio Campos y Antonio Rubio Martín culpables de falsificación documental agravada, estelionato cualificado y conspiración criminal. Su voz resonaba con autoridad que no admitía apelación. David Morales y Sofía Rubio son condenados a 2 años de prisión, conversibles en multa de 30.000 euros cada uno, más 100 horas de servicios comunitarios y prohibición de acercamiento a la víctima por 5 años. Antonio Rubio Martín, como cabecilla intelectual y por antecedentes fiscales previos, es condenado a 3 años de prisión efectiva sin posibilidad de conversión. El martillo golpeó. Antonio palideció. Sofía se derrumbó llorando. David se quedó inmóvil, procesando que enfrentaría antecedentes penales permanentes. Adicionalmente, continuó la magistrada, se ordena devolución inmediata del inmueble usurpado más indemnización solidaria de 25.000 euros por daños morales a favor de Javier Morales Vidal. Los condenados pagarán costas procesales íntegras estimadas en 18.000 euros. Firme. Salí del juzgado con sol brillante de septiembre bañando Valencia. Miguel me felicitó efusivamente. Los periodistas intentaron entrevistarme, pero decliné cortésmente. Esta victoria no necesitaba alarde público, pero aquella noche, solo en mi apartamento con sentencia judicial en mano, tomé decisión que cambiaría mi vida más profundamente que cualquier veredicto. No quería seguir viviendo en ciudad llena de recuerdos amargos. No quería seguir siendo el hombre que acumuló riqueza sin disfrutar vida. David tenía razón en una cosa, aunque por razones equivocadas. Había vivido como máquina, no como persona. Durante octubre, vendí el apartamento de Valencia por 800.000 euros. Liquidé mis inversiones conservadoras, mantenidas décadas. Cerré cuentas. Reuní 1.600.000 euros en capital completamente libre. Y tomé decisión que nadie esperaba. Me mudaría a San Sebastián, ciudad costera que visité una vez 30 años atrás, y me enamoró, pero nunca permití vivir porque no era financieramente sensato. A los 64 años, decidí que sensatez financiera sin felicidad era peor fracaso que cualquier inversión fallida. El 5 de noviembre de 2024, aterricé en San Sebastián con 2 maletas,
una mochila y ningún plan más allá de comenzar de nuevo. Había comprado apartamento de 2 dormitorios frente a la playa de La Concha por 350.000 euros, sin siquiera visitarlo personalmente. La agente inmobiliaria pensó que estaba loco cuando firmé contrato después de solo ver fotografías. Tal vez lo estaba, pero era locura necesaria después de décadas de prudencia excesiva. El apartamento tenía ventanas enormes con vistas directas al mar. Cada mañana despertaba con sonido de olas y luz dorada atravesando cortinas blancas. Durante las primeras semanas simplemente existí. Caminaba por el paseo marítimo durante horas. Comía pinchos en bares del casco viejo donde nadie me conocía ni me juzgaba. Me sentaba en bancos del Peine del Viento, viendo el Cantábrico chocar contra las rocas con fuerza hipnótica. Una mañana de finales de noviembre, mientras tomaba café en Bar Gambara, noté cartel en tablón comunitario. Taller de acuarela para adultos. Todos los niveles bienvenidos. Centro Cultural Koldo Mitzelena. Algo en mí, tal vez aburrimiento o curiosidad dormida durante décadas, me hizo anotar la dirección. El primer día de clase llegué con cuaderno nuevo y set básico de acuarelas comprado apresuradamente. Éramos 12 personas, mayoría jubilados o prejubilados buscando actividad significativa. La profesora Maite Aguirre, mujer de 70 años con energía de 30, nos hizo presentarnos. Soy Javier, arquitecto retirado de Valencia. Acabo de mudarme y nunca he pintado en mi vida, pero quiero intentarlo. Mi presentación fue recibida con sonrisas alentadoras. Nadie preguntó por qué un arquitecto de 64 años abandona Valencia para empezar de cero en ciudad desconocida. Ese anonimato fue regalo invaluable. Descubrí que era terrible pintando. Mis primeras acuarelas parecían hechas por niño de 5 años. Pero también descubrí algo sorprendente. No me importaba ser malo. Disfrutaba el proceso. Mezclar colores, observar cómo agua transportaba pigmentos por papel, intentar capturar luz cambiante del mar que veía desde mi ventana. Por primera vez en décadas, hacía algo sin objetivo productivo, sin expectativa de retorno financiero, simplemente por placer puro. Isabel Ramos Gil se sentaba 2 puestos a mi izquierda en clase. Profesora de literatura retirada, 61 años, viuda hace 4. Su historia era diferente a la mía, pero compartíamos algo fundamental. Ambos estábamos reconstruyendo identidades después de pérdidas devastadoras. Ella había perdido esposo por cáncer y descubierto que su único hijo la visitaba solo cuando necesitaba dinero. Después del funeral, el hijo desapareció hasta agotar herencia paterna. Luego volvió exigiendo más. Le dije que no, me contó Isabel durante café, después de clase en diciembre. Me llamó egoísta, desagradecida, mala madre. Pero aprendí que amor no es cajero automático emocional, es reciprocidad genuina o no es nada. Esa conversación creó vínculo inmediato. Encontrar a alguien que comprendía traición familiar sin necesidad de explicaciones largas fue terapéutico de formas que no anticipé. Para Navidad de 2024, 8 semanas después de llegar a San Sebastián, había formado círculo social completamente nuevo. Además de Isabel, conocí a Enrique Martín, fotógrafo retirado, que organizaba excursiones mensuales por Euskadi. A Begoña Santos, chef que daba clases de cocina vasca los sábados. A Ramón Ugarte, expiloto comercial que lideraba grupo de senderismo cada domingo. La cena de Nochebuena fue en mi apartamento. Invité a 12 personas, ninguna de las cuales conocía antes de noviembre. Preparamos festín colectivo. Isabel trajo su famosa tarta de queso. Begoña enseñó a todos a hacer bacalao al pil pil. Enrique documentó la velada con fotografías que después nos regaló enmarcadas. A medianoche, con copas de cava en mano, Ramón propuso brindis, por segundas oportunidades. Por amistades que eligen compartir contigo, no por obligación de sangre, sino por genuino afecto. Por Javier, que nos recordó que vida no termina cuando planes originales colapsan. Brindamos. Y en ese momento, rodeado de risas sinceras y calor humano auténtico, comprendí algo profundo. Había desperdiciado décadas midiendo éxito en cifras bancarias cuando éxito real
se mide en momentos de conexión genuina. El 27 de diciembre, mi cumpleaños 65, Isabel sugirió proyecto que cambiaría todo nuevamente. Javier, deberías escribir sobre tu experiencia. Hay miles de padres mayores sufriendo abusos familiares en silencio. Tu historia podría ayudarlos. Así nació Blog. Nunca es tarde para vivir plenamente. Primera entrada, publicada 2 de enero de 2025, narraba mi historia sin nombres reales, pero con honestidad brutal. Hablé sobre trabajar obsesivamente, creyendo que dinero compensaba presencia emocional, sobre descubrir conspiración de 3 años, sobre proceso legal y, crucialmente, sobre decisión de no quedarme atrapado en victimización, sino usar experiencia para transformación. En 3 semanas recibí 450 mensajes, padres traicionados por hijos adultos, abuelos defraudados por nietos, personas mayores manipuladas por cuidadores. Cada historia era variación del mismo tema. Confianza familiar destruida por codicia o resentimiento. Respondí personalmente cada mensaje. Algunos buscaban consejo legal, otros simplemente necesitaban a alguien que comprendiera su dolor. Creé recursos, lista de abogados especializados, guías sobre protección patrimonial preventiva, foro donde víctimas compartían experiencias. En marzo recibí correo electrónico de David. Asunto: papá, por favor. No lo abrí durante 3 días. Finalmente, curiosidad venció y leí mensaje de 4 párrafos donde suplicaba otra oportunidad, alegaba haber cambiado, mencionaba terapia psicológica que supuestamente lo transformaba. Mostré el correo a Isabel durante caminata vespertina por la playa. ¿Qué sientes al leerlo?, preguntó. Nada, respondí con sorpresa al reconocerlo. Esperaba rabia o dolor, pero solo siento vacío, como leer sobre desconocido. Esa es tu respuesta entonces, dijo Isabel sabiamente. No le debes reconciliación, no le debes perdón performativo que no sientes, le debes honestidad, reconocer que algo murió y dejarlo muerto en paz. No respondí el correo de David, tampoco bloqueé su dirección. Simplemente dejé mensaje sin leer como testimonio de mi indiferencia genuina. En abril, mi segunda acuarela decente fue aceptada en exposición colectiva de artistas locales en Galería Altserri. No era obra maestra, solo marina modesta capturando atardecer sobre la Concha. Pero cuando vendieron la pieza por 200 euros a turista francés, sentí orgullo que ningún proyecto arquitectónico millonario me había dado. Mayo trajo decisión final sobre patrimonio. Reescribí testamento con notario de confianza en San Sebastián. 50% de mi patrimonio, aproximadamente 800.000 euros, para Isabel si me sobrevive. 50% restante para Fundación contra Abuso Familiar a Personas Mayores, organización que descubrí a través del blog y que hace trabajo extraordinario. David no aparece mencionado. Legalmente podría reclamar legítima forzosa, pero estructuré patrimonio de forma que recibiría mínimo legal. Aproximadamente 160.000 euros. Cantidad que garantiza no pueda alegar abandono total, pero tampoco premia traición. Ahora, sentado en terraza de mi apartamento esta tarde de junio de 2025, observo veleros deslizándose sobre bahía turquesa mientras sol desciende tiñendo cielo de naranjas y rosas. Isabel llegará en 30 minutos para cena que preparé siguiendo receta que Begoña me enseñó. Mañana Enrique, Ramón y yo partimos hacia viaje fotográfico por Pirineos que planeamos durante meses. Tengo 65 años, patrimonio de aproximadamente 1.600.000 euros, aunque ya no pienso constantemente en cifras. Amigos genuinos que valoran mi compañía por quien soy, no por lo que poseo. Pasatiempos que nutren alma. Blog que ayuda a personas enfrentando situaciones similares. Y por primera vez desde que Clara murió hace 17 años, siento que verdaderamente vivo en lugar de simplemente existir. La mejor venganza contra quienes intentaron destruirme no fue sentencia judicial, aunque eso trajo satisfacción.
La mejor venganza fue construir felicidad tan auténtica y completa que su opinión sobre mí se volvió absolutamente irrelevante para mi bienestar. Aprendí que nunca es tarde para reinventarse, que patrimonio sin alegría es prisión dorada. ¿Qué familia biológica que te traiciona merece menos lealtad que amigos elegidos que te honran? Que perdonar no significa reconciliar, y que a veces dejar morir relaciones tóxicas es acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo. Si hay padres escuchando esta historia sintiendo dolor similar, mi mensaje es simple. Protege tu patrimonio legalmente, exige dignidad sin disculpas, y cuando todo termine, no desperdicies años restantes en amargura. Úsalos para construir vida que traicioneros nunca pudieron destruir porque nunca supieron que existía dentro de ti. El mar brilla bajo luz vespertina. Isabel toca timbre. La vida, finalmente, es bella. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.